Muy bien. ¿Cómo se saluda? Buenas tardes, buen día, buenas noches. Buen día, buen mediodía. Buen mediodía. Buen mediodía, no se almorzó todavía. Va, yo por lo menos no almorcé. Vamos a contarle un poquito a la gente A ver. que este stream de política que hacemos habitualmente hoy no cuenta con la presencia de nuestra compañera Luciana Mangó. ¿Que sabe dónde se fue Luciana Mangó? No tengo idea. Al Lollapalooza. Ah, bueno. Claro. ¿Usted qué pensó? ¿Que se iba a cubrir la marcha de los jubilados? ¿Usted pensó que estaba siguiendo las alternativas del crédito del FMI? Que estaba en una... No sé, yo pensé que estaba laburando, básicamente. Bueno, no. Ah, bueno. No importa. Es Igual bueno saberlo. Le deseamos suerte. Por supuesto. Pero hoy tenemos un reemplazo de lujo. Hoy tenemos al señor Álvaro Arellano. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? A mí bien. Placer. ¿Usted qué siente de estar acá en este lugar, en este espacio de política y hoy de economía? Porque su presencia ya denota que vamos a hablar de economía. Volvemos. Dice, la renga dice, el final es donde partí. ¿Cómo nos conocimos nosotros? En la sección Política y Economía del Diario El Ciudadano. ¿Y dónde terminamos? Espero que no terminemos. No. Que no sea el final. Yo estoy más cerca del fin que por usted, favor. Vamos a decirlo, pero por ahora... Es una reedición de la sección Política y Economía en los formatos actuales, en los formatos que imperan hoy en día. Sí, señor. Bueno, te damos la bienvenida a vos, pero además le vamos a agradecer hoy, por primera vez, a toda la gente que participa de este espacio. Ah, mire esto. Vamos a empezar por la señorita, por Bianca Ósola, ¿ok? Que es encargada de la parte técnica, de la edición de los videos y de distintos menesteres que hacen a este espacio. Vamos a agradecerle también, obvio, a Nicolás Gonzalo y a Leonardo Jiménez, que están tocando ahí los controles para que esto pueda salir. Y obviamente le vamos a agradecer y le vamos a saludar a nuestro productor estrella, como le llama Luciana Mangó, a Claudio de Moya. ¿Cómo le va, Claudio? Muy bien, estrellado sería mejor, me parece. Estrellado, bien. Estrella 2. Estrella 2. Y en ese sentido no me sentiría solo en este contexto, en este lugar, ¿no? En cualquier momento y lugar, pero particularmente en este. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Todo bien? Todo bien, a las apuradas, como siempre. Bueno, pero yo creo que terminamos de redondear algo que les va a gustar a todos, ¿eh? Acá hoy no se lo pierdan porque tenemos desde la anunciada parte de economía que dijimos recién, vamos a tratar con vos, Álvaro, hasta un repaso de cuestiones históricas de la reforma. Usted sabe que el tema de la reforma constitucional un poco que nos obsesiona en este lugar. Está muy metido en el tema usted. Estamos muy metidos, pero un poco para contrapesar y equilibrar que se habla muy poco, ¿no? Nada, diría nada, yo. Nada. Uno le pregunta a la gente en la calle qué se vota en abril y nadie tiene la más pálida idea. Claro, entonces hoy nos vamos a meter. ¿Cuántas veces usted piensa que se reformó la Constitución santafesina? No tengo idea. No me tire un número porque podemos quedar. Un montón. Muchas. Se sancionó en 1841, después voy a hacer bien la cuenta, pero creo que 8 o 9 veces se reformó. Bien. Algunas en el siglo XIX, otras en el siglo XX. Esta va a ser la primera, ¿eh? Y hoy para hablar de todo este lío histórico y esta línea histórica relacionada con la reforma de la Constitución, trajimos a Mercedes Prol. ¿Lo digo bien, Mercedes? Bien. Ella es profesora de historia en la universidad. Después me vas a decir bien cuál es la materia que das. Pero además tiene un libro escrito sobre la reforma de la Constitución del año 1949. Bien. Que al peronismo en particular le suena siempre muy en el corazón, porque en ese año se hizo una reforma constitucional que luego, con un montón de principios sociales sobre todo, consagrados en la Constitución, que luego fueron bajados en la Constitución con la Revolución Libertadora, ¿no? Mal llamada Libertadora. Bueno, de esa reforma vamos a hablar porque tuvo una extensión en la provincia de Santa Fe. Se puede linkear una con otra. Se puede linkear porque ese mismo año en Santa Fe no se reunieron los convencionales y no se llamó a una convencional constituyente como ahora, pero los legisladores santafesinos actualizaron la reforma
la Constitución santafesina a la nacional que se había reformado ese mismo año. Así que Mercedes nos va a hablar de ese tema en profundidad y de paso vamos a repasar otros hechos históricos que tienen que ver que son muy, pero muy interesantes. Importante de cara a lo que viene. Importante de cara a lo que viene. Ahora, tengo la voz medio gastada. Medio tomado. Sí. Medio tomado. Le voy a contar una infidencia. Ayer, sí, ojo. Vamos a hacer un paréntesis. Sí. Ayer me fui a ver Interestelar, no sé si la vio alguna vez. ¿Alguien la vio acá? No, no la vi. Bueno, es una peli que tiene muchos años, pero viste que ahora se están se están reeditando, remasterizando, le dicen ahora. Pero me fui al 4D. Epa. Claro. Cosa que no recomiendo, después de haber ido. Y con los lentes como... No, bueno, no hubo lentes. Eso se lo cuento aparte en otro capítulo del programa. Pero ahora las escenas principales de la película se desarrollan en una tierra que está a punto de desaparecer. Prácticamente los humanos estamos desapareciendo, digamos, porque ya hicimos con el clima todo lo que se podía hacer, y entonces hay tormentas de tierra y demás. O sea, la chocamos, entonces vinieron las consecuencias. Entonces, bueno, vamos a ver si encontramos, no le voy a contar toda la historia, pero ¿qué pasa? Mucha tormenta. ¿Cuál es la solución del 4D a la tormenta? ¿Cuál sería? ¿Cómo te hacen sentir que hay una tormenta? A ver, quiero... Ventiladores furibundos. Un ventilador. Ventiladores. Un ventilador. Industrial. Industrial, exacto. El típico ventilador industrial, te lo ponen acá, uno por fila, eso sí, muy ordenadito. No gira nada, lo tenés enchufadito ahí, apuntándote de pleno. Con el aire acondicionado, me mataron. Y así estoy con la garganta. Escena de lluvia no había. Escena de lluvia hubo y me atajé. Pero no les dio para tanto, no. Sí, viste que te tiran... Medio artesanal me parece eso de los ventiladores, ¿no? Demasiado artesanal. Se movían las butacas, por ejemplo. Se mueven las butacas, vibra en un momento, porque esto es una nave espacial, viste, y vos sentís... Pero sí, estoy muy lejos del micrófono, perdón. Encima, con la voz gastada... Ahí te acercaron qué bien, una tacita de agua. Bueno, diga algo mientras yo me tomo un... Bueno, a ver, esto, ¿dónde no se puede pasar el chivo? ¿Dónde fue? Hay una Más sala... que el chivo va a ser una condena, así que claro, no voy a decir nada, porque me parece que... Hay una sala que estrenó hace poco. Por acá. Es una sala que estrenó hace poco. No le voy a decir nada porque se va a saber. No. Déjelo ahí. No le gustó. No, la experiencia. Me mató la tormenta, pero bueno. ¿Olores había? Claro, porque el olorcito te lo tira la butaca de adelante. Tiene un agujerito que te sale el desodorante. ¿Y cómo sabés que es el olorcito de la película y no del ocupante de la butaca, por ejemplo? Bueno, eso no se sabe. Vos te vas con la duda. Si el tipo vino con el desodorante, munido de un desodorante. O tuvo un percance. Y está disimulando, está tratando de que nadie se entere. Exacto. Bueno, no lo recomiendo. Vayan. Ni el 3D. ¿Usted le gusta el 3D? Hace años, capaz que una década que no voy a un 3D. Cine, pero cine tradicional. Para mí, ¿vos qué decís, Claudio? ¿El 2D? No, para mí no. Más una película como Interestelar, que es suficientemente atractiva en 2D, y que además tiene condimentos científicos que a uno le dejan la cabeza trabajando por un buen rato, y tiene que ir a los libros de física para ver el tema de la cuántica, de los multiversos, etc. El agujero de gusano. Me parece que con todo eso sobra. Total. No hace falta ningún artilugio. Termina siendo redundante. Claro, es como el Papá Noel que se te disfraza en Navidad, ¿viste? Vos decís, pará, déjame la imaginación, ¿viste? Y acá la tormenta, está buena verla. Ahora, cuando te ponen el ventilador de costado, te arruina la tormenta, Claudio, ¿o no? Te desconcentra. Sí, te despeina. Bueno, además te despeina. Sí. Bueno, en mi caso no mucho. Vamos a ponernos en tema porque ya nos fuimos. Hablamos 10 minutos del 4D. Me contó de su vida. Bueno, para justificar... Bueno, pero esto es también un despeinado, ¿no? En este caso, el país, podríamos hablar. Ahí está. La tormenta. La tormenta. Algunos la tormenta perfecta. Llegaron a hablar de la tormenta perfecta en estos días, porque empezaron a ver que se organizaba una nueva marcha en contra del gobierno por el ajuste, jubilados, y como
tipo movimiento de pinzas. Por el otro lado empezaba a subir la cotización del dólar. El ministro Caputo sale a hablar y a decir cosas medio inconsistentes que alteraron los mercados. Y bueno, se armó un lío interesante. Usted, desde el punto de vista económico y político, porque ayer tuvimos un trasfondo político en la aprobación a libro cerrado del acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados, que tuvo varias perlitas, Claudio. Alguna de ellas la tenemos registrada como para poder... Ahí hicimos un resumen muy cortito de lo que fue, primero, la marcha, que el gobierno esta vez se contuvo un poco para no repetir la historia de la represión brutal de la marcha anterior, del miércoles de la semana pasada, así que estuvo un poquitín más tranquilo, de todos modos con un fuerte, ahí tenemos algunas imágenes, operativo de seguridad, sobre todo en las estaciones de trenes metropolitanas de la ciudad de Buenos Aires, con carteles incluso anunciando que iba a haber represión si había algún acto atentatorio contra la República, una cuestión muy amplia en la que cae un gran contenedor donde cabe cualquier actitud. Pero, en definitiva, ahí estamos viendo uno de los infiltrados detectados por los manifestantes. ¿Se acuerdan que en la marcha anterior lo habían denunciado? Esta vez también lo filmaron. Una persona conocida, le reconocieron la cara y lo escracharon, ¿no? Como suele suceder en las marchas, siempre hay gente que se mete allí camuflada entre los manifestantes y genera incidentes como para justificar la represión y que se pudra todo en lenguaje callejero. Sí, sí. Así que bueno, esta persona fue identificada, lo escracharon, lo obligaron a irse, creo que le pusieron alguna manito encima. Y bueno, lo que dijimos de las estaciones de trenes con fuerte custodia policial, duplicaron los efectivos de las fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. El gobierno de la ciudad puso 900 efectivos también para custodiar. En esto de cortar 500 calles para evitar que se corten dos, ¿no? De todos modos, el protocolo antipiquetes no se aplicó esta vez, al menos no en forma estricta. No hubo incidentes de gravedad. De todos modos, los jubilados y quienes lo acompañaban, organizaciones sociales, algunos gremios, se sumaron algunos actores del ámbito universitario también, así que fue una marcha nutrida, pero que no hizo mella en lo que se estaba tratando en el Congreso, que si bien, bueno, en realidad también era un tema de los jubilados, en todo caso después lo podemos hablar, pero en ese momento los aliados del oficialismo y los propios legisladores de La Libertad Avanza dejaron sin quórum en la sesión, con lo cual no se trató un pequeño beneficio para estos jubilados que estaban protestando en las inmediaciones del Congreso, que además estaba vallada a 100 metros a la redonda, como para que nadie se acercara. En las imágenes veíamos también algo que denunciaron algunos usuarios de redes, que fue la supuesta colocación de inhibidores de celulares, de señal de celulares y de señal de dron para, en principio, y eso es lo que dijeron, evitar que se transmitiera en vivo los incidentes, acto, claro, más que de incidentes, de violencia extrema de las fuerzas de seguridad, de abusos contra los manifestantes, como las que circularon abundantemente durante o posterior a la anterior marcha de los jubilados. Se verá qué pasa la semana que viene. Adentro del y Congreso. adentro del Congreso, mientras tanto, estaba la sesión especial para tratar este DNU con el que el gobierno pretendía, y lo consiguió, aprobar a ciegas un nuevo acuerdo con el FMI, del cual, bueno, acá el compañero Álvaro dice que algún datito tiene, yo no tengo ninguno, pero bueno, muy cerrado, sin monto, sin plazo,
sin objetivos claros, porque el ministro Caputo, cuando quiso aclarar, oscureció respecto de a dónde iba a ir ese dinero. Y tenemos un videíto con algunas perlitas. Algunas perlas que hubo en la parte política. Sobre todo el diputado Germán Martínez, que hizo alusión a un audio que circuló respecto de indicaciones para pudrirla en la sesión de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y algunas otras perlitas. Máximo Kirchner lo vamos a escuchar diciendo lo que ya había circulado, que el próximo gobierno, en caso de que sea de su espacio o afín, no va a reconocer esta deuda que está planteada de forma inconstitucional. Y una perlita más, un tanto jocosa, de la diputada, ya no sé si llamarla oficialista, semioficialista, Pagano, no recuerdo el nombre ahora. Marcela Pagano, ex presentadora de televisión, que tuvo varios cruces con sus compañeros libertarios y que agarró un megáfono. Así que vemos un cachito de ese video. Dale. Los quiero gritándome, a los gritos, puteándome. Nada de algo pacífico. Perdón, diputado. Sí, este es el contenido de un audio suyo enviado a un grupo que diputado, está circulando en todos los medios de comunicación. Diputado, cuestiones de privilegio. Presidente. Tiene la palabra el diputado Cristian Castillo para una cuestión. Lo que debería hacer este Congreso hoy es seguir discutiendo y no resolver a los empellones y tener la misma fantasía que tuvieron Videla y Bor, que estos planes económicos solo pueden avanzar con muerte, con tortura. La dictadura argentina se fue con 300% de inflación. No va a funcionar, señor presidente. Ustedes tienen una responsabilidad única hasta el 10 de diciembre del 2027. Ejérzanla. Y el 10 de diciembre del 2027, como bien dijo otro diputado, el gobierno que asuma podrá plantar la ilegitimidad y ilegalidad de esta deuda. ¿Qué es lo que es? Mirá. Se fue equipado. Anda a cortarle el micrófono. Muy bien. Bueno. Qué buen recurso. Y es que los periodistas son así, ¿viste? Te inventan. La sacó de la galera esa. Bueno, casi literal. También el megáfono se ve que se está poniendo de moda nuevamente. Yo recuerdo, uno que es viejo, las antiguas marchas, también por varios motivos, donde se usaban mucho los megáfonos, ¿no? Claro. También lo usó la policía con el mismo mensaje que había aparecido en las pantallas de las estaciones de trenes, advirtiendo que si alguno hacía algún gesto que le consideraban destituyente, iban a ser reprimidos. También lo usó la policía frente al vallado que circunscribía el Congreso Nacional. Okay. Bueno, y ahora, después de ver todo ese contexto que tiene la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario, de la protesta que había frente al Congreso, y que ayer, gracias a Dios, no tuvo la misma connotación de la semana anterior, nos vamos a meter un poco en el tema, porque se aprobó a libro cerrado. Sí. Nadie sabe bien cuál es el contenido del acuerdo porque todavía, además, el ministro aclaró que está para aprobarse, no es que ya está aprobado en el Fondo Monetario. Sí, recordemos que esto pasó solamente por la Cámara de Diputados y no por la Cámara de Senadores, porque es un decreto. Claro, el decreto con una Cámara alcanza. Fue sometido, esto es unicameralidad, fue sometido a diputados por el hecho de ser un decreto. ¿Qué significó lo de ayer? Una aprobación legal de lo que presentó el gobierno, que lo que presentó el gobierno básicamente fue poco. Lo que sí podemos saber y lo que conocemos es un poco, reuniendo la información que dieron a conocer Caputo y Milei en las últimas entrevistas. En realidad Caputo en una entrevista televisiva y Milei en una nota para el diario Clarín. Y después lo poco que está en el escrito, ¿sí? En los considerando, en lo que terminaron votando los diputados de la Nación. Bueno, ¿y qué va a pasar entonces? Básicamente lo que quiere o lo que pretende el gobierno con este acuerdo es cancelar la deuda con el Banco Central. Lo que se conoce o lo que analizan los economistas heterodoxos opositores al gobierno es que el gobierno nacional va a cancelar una deuda intraestado
iba a cargar el peso va a cargar el peso sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el fondo prestamista de última instancia. ¿Cuál es la diferencia acá? El gobierno habla de cancelar o de sanear el tema de las letras intransferibles. Básicamente es sanear la deuda con el Banco Central. El problema de ese es que es el Estado, digamos, a eso se refieren los economistas cuando hablan de la deuda intraestado. Uno, ¿qué prefiere? O en el análisis, ¿qué preferís? ¿Cancelar o sanear las cuentas con vos mismo o endeudarte con un organismo de última instancia? Tengo una deuda con mi hijo o mi primo y la voy a cancelar pidiéndole plata al usurero, al prestamista narco del barrio. Claro. Por ejemplo, ¿es conveniente eso? Yo con mi primo la puedo arreglar, le puedo decir, tirame un plazo más, aguantame un poquito. Al narco prestamista del barrio es como más difícil, ¿no? Sí. No quiero decir con esto que el Fondo Monetario Internacional sea un usurero narco. Pero lo pusiste en los mismos términos. Pero las condiciones pueden llegar a ser tan rigurosas y tan nocivas como la anterior. Claro, escúchame, Sí. Álvaro, porque los mercados se fueron poniendo nerviosos a medida que llegaban estas ideas no muy claras de qué podía pasar con el acuerdo. ¿Por qué? Empezaron a hablar de que el dólar podía pasar a un sistema de flotación. ¿No? Me gustaría que empecemos a aclarar los términos porque, ¿viste? Parece intraestelar. Claro, me hace acordar a Interestelar. De flotación, de bandas, hablan de bandas. El propio ministro fue a un programa de televisión y empezó a hablar de este tema de la flotación, que bueno, que Argentina siempre había fracasado, pero ¿por qué no hacían bien las cosas? Ahora, como este gobierno hace bien las cosas, le va a ir bien con la flotación, pero pareciera ser que los mercados entendieron que había una devaluación en puerta y el dólar se fue calentando de a poquito. Estaba tranquilito y llegó a los 1.300 pesos justo antes de la aprobación esta de la que referimos recién en el Congreso. ¿Qué hay de fondo? ¿Se va a cambiar el sistema cambiario? Esta devaluación del 1% del dólar que viene haciendo el gobierno y que decía que le iba a sostener para que baje la inflación, ¿también va a cambiar? ¿Qué hay que pensar? Bueno, acá estamos hablando ya de lo que no está. No está ni en el escrito, ni está en lo que dijeron Milei ni Caputo. Sí. Es básicamente el modelo, mejor dicho, el programa que van a arreglar con el Fondo Monetario. Vos decías, un sistema de flotación, no se sabe. ¿Va a cambiar el ritmo de la devaluación? Mencionado Crolin Peck. Tampoco se sabe. Sí lo dejó en suspenso Caputo en la entrevista que dio. Cuando le preguntaron, ¿va a seguir la devaluación mensual del 1%? Lo dejó un poco en suspenso. Eso creo que fue uno de los temas que puso un poco nerviosos a los inversores y por lo cual ayer se empezó a acelerar la cotización de los financieros y del paralelo. Acá hay otra cuestión también y que esto también tiene mucho que ver con el acuerdo y los desembolsos que pretende el gobierno, que tampoco se conocen, si bien se habla de 20.000 millones de dólares, no se conoce a ciencia cierta, que tiene que ver con el estado de las reservas del Banco Central. Ahora vamos a ver un gráfico del economista Christian Buteler que muestra un poco el diagnóstico y la evolución en estos últimos meses, años, ¿sí? En lo que repara el economista es en cómo se fueron liquidando, quemando reservas del Banco Central para la intervención del dólar, que es lo que pretende tener en línea hoy el gobierno nacional en vista de las elecciones. Ahí habla de 1.000 millones. Semanales. Claro, están vendiendo 1.000 millones para poder sostener el dólar y tampoco lo sostuvieron, porque se fue unos 100 pesitos, se le fue. No lo lograron por lo menos hasta que se aprobó el DNU, que se supone que genera cierta certidumbre, o esa por lo menos es la versión del gobierno nacional. Pero bueno, uno de los objetivos del Ejecutivo, de Milei y de Caputo, es justamente eso, mostrar, robustecer el estado de las reservas del Banco Central y de esa manera, de ahí en más, empezar a planificar con el Fondo Monetario el programa que van a querer llevar adelante a lo largo de los próximos años. Recordemos que también hay que ver qué pasa con lo que renegoció en su momento
Martín Guzmán, el ex ministro de Economía. Vamos a ver cómo está o cómo vienen los vencimientos para los próximos años. Es el siguiente gráfico, el gráfico 2, de cómo quedan los vencimientos para los próximos meses. Llama la atención, es el siguiente gráfico, si lo tenemos por ahí a mano, estaría bueno si lo vemos todos. Llama la atención. Parece la profe, ¿viste? Que no estamos. Cuéntele a todos lo que está pasando. Es el gráfico 2, exactamente. Ahí está, ahí lo tenemos. Esto es un informe elaborado por la CTA de Hugo Yasky, pero bueno, que obviamente está hecho en base a datos del Fondo Monetario Internacional. En los próximos años, sobre todo en 2025, 2026, no hay importantes vencimientos. La primera línea que vemos es vencimientos el total. La del medio, la naranja amarilla, son los intereses. Y lo de abajo es el capital. No hay grandes vencimientos que tenga que afrontar, por lo menos en los próximos 2 años, el gobierno nacional para creer que necesita de manera urgente los desembolsos. Entonces no es que pide la plata para pagar lo que le debe al fondo, pide la plata ¿para qué? Para sostener al dólar, porque esa es la pregunta. Esa es la duda, pero bueno, uno viendo estas dos cuestiones, viendo que viene perdiendo reservas por el lado de la intervención y viendo que no tiene importantes vencimientos, uno puede deducir, y teniendo en cuenta que no hay demasiada información circulante, uno puede deducir que lo van a utilizar para seguir conteniendo el dólar en época de elección. Que fue lo que hizo Caputo ya en su gestión anterior. Vamos a decir que el tipo se repite, nadie repite puede la decir, historia. claro, repite la historia. Muy bien. ¿Y qué más tenemos? ¿Tenemos algo que tenga...? Bueno, mientras tanto, la micro sigue... ¿Qué pasa con la economía? La micro sigue por otro carril. Evidentemente el gobierno está muy enfocado en la política cambiaria, en la política fiscal, celebra el superávit mes a mes, pero mientras tanto la gente sigue teniendo que llegar, o teniendo el objetivo, la zanahoria, de llegar a fin de mes, de alguna manera. Vamos a ver algunos números rápidamente. El tercer gráfico que tenemos, algo que dio a conocer hoy con algunos datos de su consultora, de su fundación, el exministro Martín Redrado, que tiene que ver con la actividad. Primero, lo que vemos arriba, esa caída estrepitosa, tiene que ver con el consumo masivo y ventas en supermercado. Lo que está en rojo, cerca del 30% de caída en lo que fue finales del año pasado. ¿Esto a qué responde? Obviamente a la pérdida de poder adquisitivo de la gente, que obviamente no está mirando qué pasa con el acuerdo con el fondo, sino que está mirando a ver cómo llega a fin de mes o a mediados de mes. Pero el gobierno dice que la actividad cayó 2%, 3% y el consumo cae 30%. ¿Qué? Sí. Bueno, por empezar, el gobierno a veces hace mediciones respecto al mes anterior, lo que se conoce como desestacionalizada. Puede pasar que el gobierno tenga mejores números que el mes anterior. ¿Por qué? Porque siempre venimos de retrocesos importantes. Después, cuando se compara de manera interanual, también hay una mejora. ¿Por qué? Porque si yo comparo febrero de este año con febrero del año pasado, que era prácticamente un panorama desolador después del traspaso de mando, bueno, seguramente te va a ir mejor. Ahora, esos números que vemos en este dato que veíamos, en este gráfico que veíamos recién, si lo podemos seguir viendo, es importante porque primero está lo de la caída. Y después sí, lo que destacaba Redrado tiene que ver con un factor que es el de patentamiento de autos. Se dice que hay una mejora, ahí sí se puede ver una mejora. ¿Y a qué responde, según la consultora de Redrado? A la reaparición del crédito. A partir de esta iniciativa que tuvo el gobierno, o a esta expectativa de que haya una desaceleración de la inflación, bueno, pues las empresas o los bancos, mejor dicho, se prestan un poco más a ofrecer créditos un poco más accesibles para la gente. Y ahí es donde empieza a aparecer patentamiento o venta de electrodomésticos, en algunos casos venta en shopping. A mí me ofrecieron un crédito. ¿Y usted qué dijo? Lo agarré. Después me enteré que hay que pagarlo. Bueno, eso terrible. Pasa, me parece que pasa bastante. Pero si te lo ofrecen. Bastante seguido. Sí. Y por último, esto también con datos de la consultora de Martín Redrado, salarios, ¿sí? Que el gobierno viene insistiendo en los últimos meses, sobre todo el año pasado, con la recuperación salarial en el sector privado. ¿Puede haber una símil recuperación en los salarios en lo que fue el 2024?
Puede haber en algunos casos, siempre hablando de los privados, en este caso autónomos, no registrados, abstenerse, obviamente. Claro, eso es bien para atrás. Eso bien para atrás. Ahora bien, ¿qué pasa los meses de febrero, marzo, abril? Eso que ven en rojo son, y ahí en el sector, en la columna izquierda tienen sector por sector, y pueden ver que en la mayoría de los sectores, a partir de marzo, en febrero incluso le diría, ya enero, ya los acuerdos paritarios van a pérdida, ¿sí? Eso en rojo quiere decir que el acuerdo paritario va a pérdida. ¿Con qué tiene que ver eso? Con que el gobierno va dando a conocer el dato de inflación que va en 2,2, 2,4. Entonces las empresas se agarran de eso, sobre todo en el sector privado, para ponerle un techo a la paritaria. Entonces termina sucediendo esto. La previsión para marzo, abril es mala, como la están viendo. En algunos sectores todavía no está estimada. Y ojo que buscaste un economista que no es de los llamados heterodoxos. No, para nada. Bien ortodoxo y, digamos, si pudiera aplaudir rabiosamente a Milei lo haría. No tiene problema. No te digo que lo aplaudió hoy en el evento Somos Pyme aquí en la ciudad de Rosario, pero sí que macheó mucho con la idea. Obviamente es un... Estará buscando un laburito. Es un ortodoxo, como dice usted. Obviamente está a favor de sanear las cuentas del Banco Central, de alcanzar el superávit. Obviamente primero eso, después vemos qué pasa con los salarios. Él mismo lo está mostrando, los salarios a la baja, incluso en el sector privado. Repito, no registrados y autónomos, por ahora, abstenerse. Bien. La verdad, me quedaría hablando del tema económico, porque se me ocurren un montón de ideas, de preguntas para hacerte, pero bueno, tampoco es que tenemos 5 horas para hacer. No, para nada. Creo que no. No sé. Supongo que la gente se va a aburrir. Claro. No se va a aburrir. Y no se va a aburrir tampoco porque le vamos a anunciar que dentro de poquito tiempo todos estos temas económicos van a tener un espacio aquí en el Ciudadano. Exclusivo. ¿Ah, sí? A través de esta pantalla vamos a tener el espacio dedicado a la economía. Vamos a dar solamente la punta del iceberg. A ver. Dentro de poco vamos a empezar a salir, vamos a grabar los días jueves y va a empezar a salir los fines de semana, día viernes. Ya vamos a tener algún dato con más invitados, preciso. Con invitados, con entrevistados, solamente dedicado a la economía, a la política, va este espacio. Sí, no, si se va a poner a competir, no, por favor, avise, saco el serrucho. Claro, por favor. Solamente economía, quédese tranquilo. Bueno, y obviamente lo vamos a invitar. Bueno, pero con muchísimo gusto. Ahora entonces, después de todo lo que analizamos y la tela que queda para cortar, vamos a meternos en el tema que anunciamos al principio. Sí. ¿Qué le parece? Por supuesto, para eso estamos acá. La reforma de la Constitución y la parte histórica que tiene que ver con la reforma de la Constitución. Para eso vamos a pedirle a Mercedes Prol que por favor que se acerque, que pase, que venga aquí con nosotros, se ponga cómoda. Que dentro de todo somos buena gente. ¿Cómo estás, Mercedes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas ¿Bien? Gracias. Bien. Sí, bueno. Bien. El contexto es un contexto complicado, pero uno trata de poner el pecho a las balas y sentirse bien. Sí. Si venías pensando que el contexto está complicado, después de todo lo que escuchaste, tampoco te ayudamos demasiado. No, también me quedaron un montón de preguntas para hacerle al especialista. Sí, bueno, va a ser invitada al programa de economía entonces. Ahí está, él invita. Ya tenemos el primer invitado, Bianca, ya estamos. Listo. Mercedes, cuando te presenté, te pregunté desprolijamente cómo era la materia que vos das en la universidad, cómo es el nombre. El nombre es Historia Argentina 3, en la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Rosario, pero también doy Historia Social y Política Argentina en las carreras de licenciatura en Trabajo Social y licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bien. Y también trabajo, quiero decirlo, en Olga Cossettin. Olga Cossettin. Sí. Bien, lo llevas en tu corazoncito. Sí. Bien. Bueno, te convocamos para hablar de un tema del que vos sos especialista. ¿Por qué? Me equivoqué cuando dije que tenés un libro escrito sobre la reforma de la Constitución. No es exactamente sobre la reforma de la Constitución. ¿Viste que me equivoqué? No te equivocaste. Toca esos temas. Ahí viene la corrección. En realidad puede corregir. El libro es sobre la formación y el desarrollo del Partido Peronista en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, lo hago también un poco más amplio y trabajo lo que los historiadores, las historiadoras y los politólogos y las politólogas dicen el sistema político. Claro. Entonces gobierno, nación, provincia.
Y en ese marco hablaste, obviamente investigaste sobre la actualización que tuvo la provincia de Santa Fe de la Constitución del 49, una Constitución que es símbolo del peronismo, y que en Santa Fe, yo te digo, tengo invitados peronistas que vienen, dirigentes del peronismo que vienen al diario, ninguno sabía que hubo en Santa Fe. No voy a mandar al frente a nadie, Por Álvaro, favor. no me pida nombre. No, nombre. después fuera de aire. Claro. Pero bueno, vamos a hacer como, antes de entrar en tu tema, una especie de resumencito que me armé acá de todas las reformas que tuvo la Constitución santafesina. Uno se sorprendería. La Constitución santafesina fue sancionada en 1841. Según vi por allí, después del periodo de Estanislao López, que estaba un poco opuesto, como todos los caudillos, estaban un poco opuestos a la Constitución, a la sanción de una Constitución, decía que había que esperar un tiempo, bueno, que se aprovecha y se sanciona la primera Constitución. Después se reforma. En 1856, vayamos anotando. Esta tiene que ver con la actualización de la Constitución Nacional. En 1863, en 1872, en 1883 y en 1890. Todas reformas. Después hay una muy importante en 1900, ya vamos a decir por qué, y otra importantísima en 1921, donde allí, digamos, de la mano del Partido Demócrata Progresista sobre todo, se incluyen derechos sociales, derechos de los trabajadores, mucho antes de que quedaran expresados incluso en la Nación. Fue una reforma revolucionaria. Y además, y esto va a ser clave, se separa Iglesia y Estado por primera vez, lo que genera un debate muy fuerte al interior de la sociedad. Esta Constitución fue vetada casi inmediatamente por el gobernador de ese momento, que fue Mosca, ahora no me acuerdo el nombre de pila. Enrique Mosca. Bien. Pero va a recobrar vigencia unos años más adelante, entre el 32 y el 35, en un gobierno del Partido Demócrata Progresista. Después está la reforma de la que vamos a hablar con Mercedes, la del 49, que tiene un ingrediente que ahora nos vamos a meter, que es muy especial, y la del 62, que es la que tenemos vigente. Esa del 62 también tiene particularidades muy importantes, porque empieza el debate con un gobierno nacional elegido democráticamente y termina el debate ya con un gobierno de facto. Hay un golpe de Estado en el medio. Y el gobernador, Carlos Silvestre Beni, que después vuelve a ser gobernador de la provincia en el periodo 73-76, cuando llega la intervención de los militares y se va de la Casa de Gobierno, hay una foto, una imagen muy famosa, donde él se va con su pipa, que tenía una pipa muy característica, y la Constitución provincial, como diciendo, me la llevo porque la van a hacer bolsa. Sin embargo, quedó vigente hasta nuestros días, digamos. Bueno, cuando nosotros hablamos de reformar la Constitución en Santa Fe, hablamos de todo esto también, ¿no, Mercedes? Y sí, porque hay tradiciones que se recuperan. De algún modo, bueno, la Constitución de 1921 se inscribió, como casi ya todos saben, en el reformismo liberal. Claro. Ahí estuvo la fuerza de un sector del radicalismo y sobre todo, como vos dijiste, del Partido Demócrata Progresista. Y luego fue vetada por Mosca por un pedido en realidad de Irigoyen, ¿no? Quienes estudian la Constitución dicen, bueno, fue vetada porque justamente por el conflicto en la relación Estado-Iglesia, claro. Y bueno, al ser vetada se puso de nuevo en vigencia en el año 32 con Luciano Molinas, un gobierno realmente, sí, claro, del Partido Demócrata Progresista, adscripto al reformismo liberal, a la descentralización del poder, a la revalorización del orden municipal como espacio en donde se construyen decisiones, y luego, frente a la intervención de Justo, dejó de estar en vigencia esa Constitución y se vuelve a la Constitución de 1900, que tiene una mezcla de tradiciones, pero que puede inscribirse tranquilamente en esa tradición liberal. Y la reforma de 1949 que se hace en la provincia entre julio y agosto incorpora algunos derechos que, bueno, están vigentes en el constitucionalismo social,
pero que también, como vos bien dijiste, estuvieron en la Constitución de 1921 de otro modo, y también esa reforma de 1949 de la Constitución de la provincia de Santa Fe incorpora la tradición liberal del republicanismo liberal, aunque bueno, eso está en discusión. Historiadoras, pero sobre todo juristas, ponen en discusión que se inscriba en el constitucionalismo social y que respete la tradición liberal del constitucionalismo argentino. Claro, de la división de poderes. Exactamente. Como ha sido sancionado por el peronismo y fue catalogado durante mucho tiempo, ¿no? Como me acuerdo que le llamaban en los libros de historia, la segunda dictadura. Sí, el libro negro de la segunda tiranía. La segunda tiranía. Que sacó la comisión investigadora del patrimonio y de la corrupción durante la Revolución Libertadora, ¿no? ¿Sí? Como que para muchos era incompatible esta constitución ayornada del peronismo, que además respetara la división de poderes y demás. Pero también lo traíamos acá al debate, porque fue una constitución que se reformó y se actualizó sin llamar a una convención constituyente como la que tenemos ahora. Me gustaría hablar un poquito de eso. Sí, exactamente. Porque todo comienza con la reforma de la Constitución Nacional de 1949, que se sancionó en el mes de marzo. Allí los convencionales instituyeron medidas transitorias que sostenían que las constituciones provinciales debían ser reformadas para adaptarse al texto de la Constitución Nacional recientemente sancionada. Y le daban a las provincias 90 días, o a aquellas provincias que tenían sus legislaturas constituidas. Y a las que no las tenían constituidas, porque habían sido intervenidas con intervención federal por el caso de Santa Fe, le daban 90 días a partir de que esas legislaturas fuesen también instituidas. ¿Por qué digo esto? Porque la provincia de Santa Fe fue intervenida en enero de 1949, el Poder Ejecutivo de la Nación, su titular Perón, intervino el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, y luego la legislatura fue intervenida en el mes de marzo de 1949. Perón intervino Ejecutivo provincial y legislatura por los conflictos internos que el peronismo tuvo en ese momento en Santa Fe. Entonces, cuando se sancionó la Constitución Nacional en marzo de 1949, la legislatura de Santa Fe no estaba constituida. Se hicieron las elecciones. Pero no se hacen elecciones de constituyentes, sino de legisladores. Pero no se hacen, exactamente. No se hacen elecciones de constituyentes, se hicieron de legisladores y, como vos muy bien dijiste, esos legisladores se transformaron en convencionales constituyentes porque así lo estableció la cláusula transitoria de la Constitución Nacional. Claro. Perdón, los legisladores oficiaron en ese momento lo que hoy van a oficiar los convencionales. Exactamente, claro, exactamente. Que de alguna manera, fíjate que la actual reforma llama a modificar la situación de muchos municipios y a darle autonomía, pero esa autonomía no la va a decidir una convención. Es decir, la misma ley de necesidad de la reforma dice que las autonomías que, por ejemplo, vaya a decidir Rosario, administrativa, financiera, política, etcétera, las van a definir los concejales actuales, es decir, o los que se elijan en la próxima elección, pero no va a haber una convocatoria específica y hay muchos que objetan esto, porque esto tiene que ver por ahí con el clima electoral que uno ya sabe que se vive, con la composición de fuerza que uno ya sabe que no tiene que ver necesariamente con un voto del pueblo orientado a dictar una nueva carta orgánica. Sí, pero esa es una tradición de la Constitución de 1921. Eso ya lo establecí. Eso es claro, porque... a mí me dijo... Sí, a ver, dígame. Perdón. No. Te digo. No, porque la Constitución del 21 establecía 3 tipos de municipios. Sí. ¿No? Y a los municipios de la primera categoría habilitaba para que autónomamente eligieran sus intendentes y consejos deliberantes. Y esto era una novedad, ¿no? Era una novedad porque el intendente era nombrado en la Constitución de 1900 por el Poder Ejecutivo de la provincia. Entonces, al elegir intendente y consejo deliberante, también habilitaba a los municipios para que se dictasen a través
del Consejo o a través de una convención para que se dictasen sus propias cartas orgánicas y dispusiesen su organización de poderes, pero obviamente siempre acorde a lo establecido en la Constitución provincial y en la Constitución, es decir, en la tradición liberal. Claro. La descentralización... Pero esa autonomía o esa nueva Carta Orgánica, ¿no la decidía una nueva convención, ni no un órgano ya con una formación como la que tiene el Consejo hoy, por ejemplo? Sí, pero municipal. Habilita al municipio a darse sus propias cartas orgánicas. Exacto. Sí, pero acá, en esta ley, habilita a dictar la propia Carta Orgánica, pero no a través de un llamado a una convención, sino que la misma composición del Consejo. Es el Consejo el que decide. Bien. Y hay algunos que objetan porque dicen que bueno, que allí ya hay un cálculo de equilibrio de fuerzas que hay, políticas, donde ya más o menos se sabe cómo va a salir la cosa. No es una elección nueva donde el pueblo elige, además específicamente para eso, para reformar la Carta Orgánica. Pero bueno, la idea de tenerte también, Mercedes, es dar cuenta de que esta Constitución nuestra es un cuerpo vivo, ¿no? Ha ido, ha vuelto, ha pasado por un espacio, ha retrocedido, y que nosotros como santafesinos aprendamos también de que esta reforma que vamos a tener delante tampoco implica que es el fin del mundo, digamos, ¿no? Para el que... por supuesto que no. En el sentido de que incluso hay quienes quieren agregar dentro del contenido de la reforma, y no sé si eso se podrá, la posibilidad de la enmienda o de la adenda, me explicaban, que tiene que ver con decir, bueno, que no haga falta, si queremos reformar 1 o 2 artículos de la Constitución, tener que volver a llamar una reforma constituyente, sino que simplemente con ciertas mayorías en la legislatura esto se puede hacer. Lo cual me parece más o menos interesante dentro de procesos que son muy vivos, que se actualizan muy en el corto plazo, ¿no? Sí. Okay. Sí, las constituciones deben ser vívidas y deben transformarse. Por lo menos en el 49 esos fueron los argumentos que utilizaron los convencionales, primero los diputados peronistas que declararon necesaria la reforma en agosto de 1948 en La Nación, ¿no? Que las constituciones debían reformarse porque debían recoger el calor de las transformaciones que tenía la sociedad y el Estado en Argentina. Y que la Constitución de 1853 era una constitución que se había dictado en un momento histórico determinado y para satisfacer necesidades y establecer institucionalidad en ese momento histórico. Y que el 49 era otro momento histórico y entonces debían incorporarse también las necesidades y las transformaciones. ¿Qué otros derechos se incorporaron en ese momento? Digamos, se habla de la constitución del peronismo, los avances en materia social, en pocas palabras. Sí, se habla de la constitución de Perón, ¿no? Al propio peronista no le gustaba calificarla de ese modo, pero en realidad los procesos fueron legítimos de reforma. Fundamentalmente, por supuesto, los derechos sociales, como vos también muy bien decías, ¿no? Los derechos del trabajador, los derechos de la familia, de la ancianidad, de la cultura, y en Santa Fe hubo un agregado a ese apartado que fue del niño. Del niño. Sí, esa fue una particularidad que tuvo distinta a la de la Constitución Nacional. Bien. Porque siguen parte los lineamientos de la Constitución Nacional. Claro. Sí, fundamentalmente derechos sociales, pero también no solo derechos sociales. Si pensamos en la Constitución del 49 de Santa Fe, establece una Corte Suprema de Justicia en relación con una diferencia a la Constitución de 1900. Y establece otras
cláusulas un poco más polémicas que tienen que ver, claro, que fueron las más polémicas, porque en realidad... Desde el punto de vista político de ese momento. Desde el punto de vista político, los radicales, en donde dentro del radicalismo ya había importantes figuras de la Unión Cívica Radical Intransigente, que después van a formar parte de la Convención de 1962. Y por supuesto que no estaban disgustadas con la Declaración de los Derechos Sociales o la institucionalidad de los derechos sociales, sino por cuestiones tales como la desaparición como tal de la municipalidad, de la autonomía de la municipalidad de la ciudad capital de Santa Fe. Dejaba de ser autónoma. Dejaba de ser autónoma y el Poder Ejecutivo de la provincia podía nombrar un delegado, pero bueno, se iba a ocupar de los asuntos del municipio y la legislatura iba a ocupar el lugar del Consejo Deliberante. Eso fue muy polémico, no solo sucede con la Constitución de Santa Fe, también con la de Córdoba, por ejemplo, y con algunas otras constituciones provinciales, porque las reformas de las constituciones provinciales se discutieron primero en el seno del Ministerio de Asuntos Técnicos de la Nación y también en el seno del Partido Peronista, del Consejo Superior del Partido Peronista. Claro. ¿No? Entonces esto resultaba bastante polémico y esto era lo que en parte molestaba a los distintos colores de los radicales de ese momento. Claro, de ese momento, que eran unionistas e intransigentes, pero ya había mayoría de intransigentes. Exacto. Bueno, Mercedes, lamentable, seguiríamos hablando, pero acá también tendríamos mucho para seguir hablando, pero ahora sí, yo no quiero ni preguntar en cuánto estamos de tiempo. Claudio, después me lo decís, no lo diga ahora, pero me parece que va a ser... Mirá, no estamos tan mal. Pensé que era peor. Pero bueno, te podemos volver a convocar. Mercedes, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy, y seguramente vamos a seguir charlando, porque el otro día me equivocaba y decía tenemos hasta el 13 de abril o hasta el 11 por la veda, pero en realidad desde que sean las elecciones hasta que el gobernador le ponga fecha y convoque y se debata, se puede seguir debatiendo y se puede seguir analizando, y me parece que es el debate para los santafesinos este año, Así que gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Álvaro. Por favor, un placer. Por el aguante, y volvemos a hablar de que pronto, muy pronto, va a estar... más pronto que tarde sale el material de economía. El material de economía. Bueno, Claudio, mil gracias. No sé si tenés algo para agregar. Nada más, ajustadísimos con el tiempo, muy bien, resumido. Y por supuesto lo de la Constitución, la reforma de la Constitución va a dar mucho que hablar, sobre todo en cómo formatea después el tratamiento y el envío de las leyes que vengan a la legislatura, ¿no? Uh-huh. Por lo pronto creo que va a haber mucha tela para cortar, porque tenemos las caras de algunos candidatos, algunos conocidos mediáticamente, pero muy poco respecto de lo que proponen para reformar en el tema específico, ¿no? de la legislatura. Me parece que hasta el momento el debate mediático fue para diferenciarse nada más, o para pegarse a ciertos espacios políticos como el Nacional Libertario o como algunos sectores de la provincia, el oficialismo, el peronismo, pero muy poco se escuchó del debate específico que deberán dar y para el cual se postulan, que es la materia constitucional, ¿no? Uh-huh. Así es, Claudio. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias a los chicos, a Leonardo Jiménez y a Nicolás Gonzalo, que estuvieron en la parte técnica, a Bianca Ósola. Desde aquí le mandamos un saludo a Luciana Mangó, que la pase lindo, y la semana que viene va a estar traiga alfajores. Que traiga alfajores porteños, que son riquísimos. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.